Un poquito de lo que verás en este episodio. O sea, ¿cómo le voy a dar marihuana a mi hija? Ay, no, que ¿Cómo le vas a yo dar no una sé droga cómo. a Sí, una ¿cómo le niña? vas a dar una droga a una niña? Oye, pero es cannabis medicinal. ¿En qué patologías podríamos utilizar cannabidol? Epilepsia, obviamente, esclerosis tuberosa, autismo, diabetes, Alzheimer, ansiedad. ¿Cuáles fueron los primeros beneficios que vieron en Grace después de iniciar la terapia con CBD? Confiando en la magia de los nuevos inicios, te doy la bienvenida a Día Cero. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial para mí. Este episodio tiene una dedicatoria muy especial a una joven que quiero mucho, que he seguido su vida y su trayectoria desde muy pequeñita y que hoy tiene una representante maravillosa aquí en nuestro estudio. Y Grace, te mandamos un besote y le damos la bienvenida a Maye Benavides. Gracias, Te doctora. tengo que abrazar aquí. Qué linda. ¿Cuántos como años? siempre. Bueno, nos hemos seguido en redes Nos hemos visto en redes sociales. sociales, pero desde que nació primero Vale, desde hace 11 años, y luego 11 Bárbara casi años. 7, entonces ya ¡Guau! tenemos un buen ratito. Bastante ratito que no nos Sí. veíamos, pero quiero platicarles que Maya y yo nos conocimos justo en una etapa, pues, muy sensible de su maternidad, esperando a su segunda hija, que es Valentina. Vale, si nos escuchas, te mando un beso también. Y, pues, bueno, estabas en esta etapa también de convertirte, pues, en mamá por segunda ocasión. Sí. Pues, obviamente traías también ya una historia con nuestra querida Grace, de quien vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué recuerdas de esa etapa, Maye? ¿Cómo nos Ay, conocimos? O sea, no me acuerdo si fue tu ginecólogo quien me recomendó. ¿Cómo llegamos a pues conocernos? yo que Yo estaba en el Muguerza. estabas en el ¿O dónde? estabas en no, En el Centro estabas Médico en el Centro Hidalgo. Médico Hidalgo. Guau, no, sí Sí, estuvo ya hace hace muchísimo muchísimo. tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, tú me apoyaste muchísimo con todo el tema de la lactancia con Valentina, que Ujú. para mí realmente era algo nuevo, Claro, porque no me había tocado vivir de la misma manera con Grace. Con Grace nada más la claro, lacté 3 meses y la verdad es que yo desconocía el tema. claro. Pero como yo empecé a investigar, di con tu página en Facebook y empecé a ver que tú estabas realmente Eso. bien, bien metida en ese tema y a mí me interesó Sí, muchísimo, sí. tanto que la lacté casi 2 años y medio. Sí, primero era, ¿cómo le ¿Cómo hacemos le para que se hacemos? agarre bien? Y luego, ¿cómo me ¿Cómo la lo quito? necesitamos? Es Sí, sí, cierto. sí, ya bastante tiempo. Ay, mi Maya, y miren nosotras guapísimas, hermosas, en la flor de la juventud. Y el día de hoy nos trae aquí una causa muy importante, que es precisamente esta muñeca Grace, que fue tu primera hija, que fue Ujú. tu estreno en la maternidad y que cumple, ¿cuánto me dices Va a ahora? cumplir 17. Sí. 17 años. O sea, Grace Maya ya nos lleva experiencia de 17 años como mamá. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta experiencia que Grace trae a sus vidas, a la vida tuya y a la vida de Raúl. ¿Cómo fue ese primer momento de, bueno, ya somos pareja, estamos formando una familia? ¿Cómo se enteran del embarazo de Grace? Fíjate que Grace fue una niña muy esperada, muy deseada. Ese embarazo fue planeado, de verdad que la esperábamos con tantísimo cariño. Fue un ¿Ya tenían mucho tiempo embarazo. casados? ¿O No, no tenían poquito? teníamos 2 Mm, años, ujú. tenemos 2 años y nace Grace, ¿no? Fue un embarazo normal, fue un embarazo tranquilo. No dificultades, Nada, nada. nada, nada. Grace nació a la semana 38.3, Súper bien. por cesárea, porque aparte no podía ella encajar, sino no había manera de que pudiera nacer por parto natural. Okey. Y, al momento en que nace, recuerdo perfectamente ese momento que se pone un poquito morada, digo, como fue cesárea, fue algo tan rápido, Ujú, porque sufrió taquipnea transitoria del recién nacido, ujú. se pone un poquito morada, batalla para respirar, y yo solamente escuchaba ahí mucho movimiento en el quirófano, de que se Sí. puso morada, no puede respirar, llévensela a neonatos rápido. Y yo así como de que, ¿qué pasó? Y recuerdo que nada más me puse una mascarilla, me durmieron, yo ya no supe nada y hasta que desperté, ¿no? O sea, no Entonces, la alcanzaste a ver cuando nació. no la alcancé a ver. Básicamente, Grace nace y en el momento tiene Me senos. la acercaron, un Sí. besito y se la llevaron, fue realmente Muy muy rápido. rápido, no pude como asimilar ese momento, Sí. pero y todavía llegando a la habitación yo decía, bueno, y Grace, o sea, no le decimos Grace, Graciela, ¿por qué no está aquí? Y ya después, que me recuperé un poco más, me llevaron a neonatos y la tenían con un casquito de oxígeno. Ajá. Este,
pero yo medio sacada de onda, yo realmente dije, bueno, ¿qué pasó? O sea, Claro. no me explicaban bien, no, es que se puso un poco morada al momento de nacer y pues le estamos revisando, bueno, aparentemente todo normal. Hasta ese momento te habían comentado que era una taquipnea transitoria del recién Así es. nacido, que para quienes nos escuchan, sé que hay mamás que pueden escuchar este episodio, es una retención de líquido amniótico que pueden tener algunos bebés en sus pulmones y que es una situación de adaptación transitoria y que en general en 24 a 48 horas los bebés se van a casa pues sin ninguna otra dificultad. ¿Y qué Tan, pasa con tan se Grace? fue con nosotros que tuvo incluso un Apgar de 8 o 9, parece que todo Súper. normal, ¿no? Se fue con nosotros a casa, llegamos a casa, pues ahora sí que era todo nuevo para nosotros, pero Papás los primerizos. primeros días de vida era un llorar, pero muy intenso. O sea, era algo que yo dije, bueno, es normal que un bebé llore por diversas necesidades. Si Claro. tiene hambre, que se está sucio el pañal, o que quiere que la carguen, o que tiene sueño. Yo trataba de cubrir todas sus necesidades y aún así seguía llorando, pero era un llanto como de dolor. O sea, era de verdad algo muy extraño, no sé. Como Conforme mamá, ¿tenías como, no sé, alguna inquietud? ¿Había algo en ti como mamá que te decía que había más allá Así es. de Los lo que primeros tu días todavía hija no, porque igual mi necesitaba? mamá primeriza, no Sí, sabías claro. nada, ¿no? Y aparte, pues mucho también a veces los médicos mismos, y sé que a algunas mamás no les encanta, pero en ocasiones les decimos, pues es normal que llore, pues es que a lo mejor tiene frío o a lo mejor tiene calor. Incluso no siempre somos tan empáticos con las mamás y no siempre nos ponemos en el lugar de la mamá. Entonces, en un principio, pues para ti era como, pues parte de lo que he escuchado. Exacto. Ajá. Era como que parte de lo que habíamos escuchado, pero conforme fueron transcurriendo los primeros meses, si yo cargaba a Grace en esta posición como paradita, Sí. era siempre su cabeza golpeada contra mi hombro. Dije, bueno, todavía no controla bien el tronco, le hace falta madurez, etcétera. Pero así pasaron 4 meses, 5 meses y seguía haciendo lo mismo. Eran movimientos como involuntarios y por cualquier ruido ella se asustaba y Ok. levantaba sus brazos, ¿no? Entonces a mí a partir de ahí se me empezó a hacer muy extraño Sí. porque con respecto a los avances que un bebé debería tener, ella no los tenía. Ella no gateaba, no se rodaba, no agarraba el biberón, no ponía atención. Y curiosamente, siempre como a las 6 de la tarde, todos los días lloraba, pero era un llanto que no paraba. No había forma Era de a las 6, no había tranquilizarla. forma de tranquilizarla y era un llanto que de verdad era que yo no sabía de verdad qué hacer. La grababa yo, le grababa los movimientos, se los llevaba a la pediatra, le decía: "Es que siento yo que algo no está bien". No, pues es que es reflujo, le cambiaron la leche muchas veces y así, pero yo veía que algo no avanzaba, Seguía sin sí, que mejorar. seguía sin mejorar. Ujú. Y aparte esto que platicas que es súper importante de todos esos, pasos del desarrollo, motor de tu hija, que tú veías quizá algún otro bebé de la edad y decías, pues, ¿será que es normal que no Claro. sostenga bien su Sí. cabeza o que no se esté sentando? Y que yo entiendo que tampoco podemos estar, comparando a los bebés, pero creo que sí hay como un parámetro, ¿no? De decir, bueno, a tal edad tiene que ser esto, a tal Claro. meses y así, ¿no? Pero ella no. Entonces, a los 10 meses la llevo a unas clases de estimulación temprana a Gymboree, me acuerdo perfecto. Mm, Estaban todos los niños, haciendo ahí las actividades, les ponían un pañuelito en la cara y tenía que quitarlo, pero en el caso de Grace, ella estaba acostada, le poníamos el pañuelo y ahí se quedaba con el pañuelo en la cara, o sea, ni siquiera hacía por quitárselo, no tenía el reflejo de quitarlo. Se la pasó dormida, chupándose el dedo y de repente lloraba, entonces prácticamente en la clase no hacía nada. ¿qué edad tenía Grace ahí, 10 perdón? meses. 10. Ujú. Entonces, yo de verdad que de ahí salí llorando, dije, es que y yo seguía insistiendo todavía Pero con fue su también como pañal. enfrentarte mucho a la realidad de, Exacto. no veo bien a mi No bebé. veía a mi bebé. Ajá. O Yo sea, decía realmente está muy diferente su desarrollo así es. al de tantos bebés que van a esas Y me clases. decían, la pediatra me decía: "Es que es normal, a lo mejor, tu niña va a tener, a lo mejor va a gatear después, o va a agarrar el biberón después", y yo: "Es que no", o sea, yo sentía que algo no estaba bien. Entonces, yo le pedí a la pediatra en ese momento que me mandara con un neurólogo, porque yo quería saber si neurológicamente ella estaba bien. Entonces vamos con un neurólogo, le hacen un electroencefalograma. Recuerdo que cuando yo entré al lugar donde le iban a hacer el estudio, yo simplemente veía ahí un rayadero en la pantalla Ujú. que a mí no se me hacía normal. Yo recuerdo que pues un electroencefalograma no tenía tanto desorden en Sí, 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 pero sí. yo a ella era una cosa se me hacía muy extraño. Finalmente voy a recoger el estudio al hospital y se me ocurrió abrir el sobre
y en eso veo el resultado que decía anormal. Mm. Su hija tiene epilepsia. Entonces no te puedo explicar la sensación que tuve en ese momento que me senté a un sillón a llorar. Iba yo sola leyendo el examen, el resultado, le marqué a Raúl y le dije, a ver, dime si estoy bien o déjame volver a revisar el estudio, a lo mejor es de otro paciente, no sé, pero claramente decía ahí el nombre de Grace, ¿no? Entonces llegué a la casa, ¿Qué sentías? ¿Qué emociones tenías en ese momento? es que era Son cosas todo, que no se olvidan. no, son cosas que no se olvidan, pero era, híjole, fue como un shock. Yo no me esperaba eso. Mi abuelo, que pasa descanse, él había tenido epilepsia, pero pues era una persona funcional, o sea, tenía una crisis cada año o algo así, pero era una persona Claro. funcional. Yo dije, bueno, pues es epilepsia, a lo mejor igual iba a ser como mi abuelo, que va a ser una persona funcional. Llego con Raúl y también él súper sacado de onda, hablándole al pediatra y todo. Y ya cuando vamos con el neurólogo ya nos explica, ¿verdad?, que tenía epilepsia. Yo sinceramente ahí desconocía del tema por completo, a pesar de que mi abuelo Sí, había tenido, para mí la palabra discapacidad, la palabra epilepsia, no estaba yo familiarizada con eso. claro, claro. ¿Qué edad tenían ustedes, tú y Raúl, en ese entonces? 26. Sí, Yo tenía estaban 26. papás Estábamos, chiquitos, ¿verdad? estábamos jóvenes. Y exacto, o sea, muchas personas, obviamente, bueno, aquí para quienes me están conociendo, pues saben que soy médico, que soy pediatra, pero realmente muchas personas en mi familia, pues han escuchado la epilepsia, así como me platicas. Bueno, he escuchado que algún familiar o que alguna persona padece de epilepsia y realmente creo yo que hasta el momento muchas personas que nos pueden escuchar saben que la epilepsia es una patología que puede ser altamente funcional para las personas, ¿no? Y sin embargo, desconocemos que hay diferentes tipos de epilepsia que realmente pueden ser progresivos, que pueden ser permanentes y que pueden traer otras, pues otras vías de desarrollo, especialmente ahorita hablando de los niños, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es el acercamiento al diagnóstico que finalmente le dan a Grace? Porque me imagino que en ese entonces, le vamos a decir Graciela, porque si Grace ve nuestro programa, va a decir, ya soy una joven de casi 17. Todavía le seguimos diciendo Grace. Bueno, muy bien. Perfecto, excelente. Entonces, ¿cómo es que ustedes empiezan pues, a buscar más detalles en el diagnóstico que en ese entonces le dan a Grace? Bueno, a partir de ahí, una amiga me había recomendado el Centro de Educación Especial al que ahora asiste Grace. Me dice, llévala, a lo mejor igual y lo único que le van a hacer es algún tipo de terapia o algo así, pero era más para niños regulares, que era un pre-kinder. Me dice, Ok. ahí le van a ayudar a gatear, algo así. Entonces yo realmente tengo que desconocía el tema. Ujú. Yo sin saber que además en ese centro tenían un área de educación especial, pues yo llevaba a Grace diario, entonces ella convivía con niños regulares de 10 meses, pero obviamente cuando los demás niños agarraban una crayola o se ponían a dibujar o así, pues Grace ni siquiera podía tomar la crayola. Eso fue en mayo, entró en mayo de cuando ella tenía, cuando entró al pre-kinder, y en diciembre de ese año, que tenía 1 año y meses, recuerdo que la directora me dice, ¿sabes qué? Estamos revisando el caso de Grace y sinceramente vamos a tener que bajar la educación especial porque su caso va más allá. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a visitar muchísimos neurólogos, muchísimos especialistas, de todo tipo de especialistas, porque yo quería saber qué tenía. O sea, me había dicho epilepsia, pero dije, a lo mejor tiene algo más. Claro, ¿qué tipo de epilepsia? ¿Qué está Así es. pasando? Ahí tenía Grace alrededor de 3 añitos. Tenía 1 año. Ah, un Un año, añito. 1 año y medio. Y como seguía con el reflujo, dije, bueno, a lo mejor algo le está ocasionando el reflujo, no sé. Le hicieron fue duplicatura de Nissen, porque creían Ok. que a lo mejor tenía que ver algo del reflujo. Le hicieron además una resonancia. Cuando obtenemos los resultados, decía ahí que estaba normal la resonancia, pero Grace seguía presentando las crisis epilépticas. Ok. Entonces yo continué visitando más especialistas, más neurólogos, hasta que finalmente vamos a ver con el doctor Saúl Garza Morales, quien es su actual neurólogo de la Ciudad de Ujú. México. Él revisa la resonancia y le dije, bueno, doctor, es que nos habían dicho que la resonancia estaba bien. Entonces él revisa la resonancia y me dice, no, hay una lesión cerebral. La niña tiene una paquigiria y si hay una lesión cerebral que obviamente le está ocasionando todo este retraso motriz, retraso intelectual, etcétera. Y la internaron, le pasaron unos bolos de metilprednisolona para ver si podían reducir las crisis, pero ella seguía igual. ¿Y qué es una paquigiria para las personas que nos escuchan y que a lo mejor no conocen el término? En el cerebro son como
como unas Unas onditas, vueltas o como unas vueltitas. circunvoluciones Son diferentes, ¿verdad? O diferentes, sea, en vez exacto. de que el cerebro esté teniendo, se le llaman circunvoluciones, que son como ciertos giros, por Así así decirlo, es, cerebral, se veía un área diferente, diferente, ¿verdad? Un así área es. diferente. ¿Y cómo era hasta entonces que llegan con este neurólogo en la Ciudad de México? ¿Cómo era la vida de Grace, su comportamiento? ¿Tenía crisis convulsivas? Porque, bueno, la epilepsia se manifiesta de muchas formas, Así ¿no? es. Pero, ¿qué pasaba con Grace hasta ese momento en su vida, a 1 añito y medio, casi 2 añitos? Grace, iba a terapia de educación especial todos los días. Yo además le llevaba a equinoterapia, a hidroterapia, todo tipo de terapias alternativas que me decían, oye, prueba esto, oye, prueba imanes, oye, prueba biomagnetismo, cualquier cosa que me decían, yo lo probaba con Grace. Entonces, Porque los síntomas de Grace, ¿qué es lo que pasaba con Grace? Aparte de que tú veías ese desfase psicomotor, bueno, ella con las crisis ¿tenía epilépticas, trastornos de sueño, tenía sí, movimientos no tenía anormales? movimientos involuntarios, Ujú. pues no se sentaba, no rodaba, no agarraba el biberón, no podía gatear, no hablaba. Entonces, bueno, era todo tipo de terapia que le estuvieran dando, ¿no? Terapia física, visual, ocupacional, de todo tipo de terapia. O sea, yo lo que quería era que ella avanzara. Claro. Entonces, Finalmente llegas con este doctor en la Ciudad de México, te dice que sí hay una lesión cerebral, o sea, que realmente hay un porqué lo que le está sucediendo a tu bebé, y qué más es lo que sigue el doctor para hacer un diagnóstico. bueno, después de que le dan los bolos de metilprednisolona y Becker, eso no funcionó. Eso se usa como para Como para desinflamar el desinflamar. cerebro. Ajá. Ujú. Fuimos con el doctor como en octubre y en diciembre de ese año, probamos con el ACTH, Ujú. que eran unas inyecciones que yo tenía que ponerle a Grace todos los días a las 6 de la mañana para ver si sus niveles ahí Hormonales. hormonales Ujú. podían disminuir y ver si las crisis con esto pueden disminuir también. Okey. Desafortunadamente no obtuvimos el resultado que esperábamos y Grace seguía presentando crisis convulsivas, que eran espasmos infantiles en ese entonces Ujú. porque estaba muy pequeña. ¿Qué es lo que le pasaba a Grace? ¿Movía un bracito? ¿Cómo eran esos espasmos? Te platico porque sabes que justo hoy tuve un día muy largo en la consulta pediátrica y conté y le dije a mis pacientes, voy a tener que compartir esto porque es muy importante y a veces decimos, ay, las redes sociales, tantas tonterías que comparte la gente, etcétera. Y fíjense que hace justo unos días, amiga, se compartió un video de una mamá que comparte unas grabaciones de su bebé pequeñito, el cual está diagnosticado con síndrome de West, que también se caracteriza por Así tener es. movimientos involuntarios. Entonces, hoy 5 pacientes de mi consulta llegaron súper preocupadas, angustiadas, preguntándome que grabaron a sus bebés, doctora, es que esto es normal, es que mueve así el bracito, mueve así el piecito, ¿no? Entonces fueron 5 pacientes el día de hoy por un video que está como muy viral ahorita en las redes, que siempre se agradece que los papás compartan, Ujú. porque sé que hay papás que pueden identificar cosas que a lo mejor a otros nos costó un camino muy Ujú. largo identificar, Claro. reconocer. Pero entonces, ¿cómo eran los espasmos que tenía Grace en ese entonces, hasta ese momento de Bueno, su diagnóstico? hay diversos tipos de espasmos, ¿no? Ella Ujú. tenía tónico-clónicas, clónicas, mioclonías Ujú, generalizadas. ujú. La más ligerita es como que movía el brazo Ujú. o como Eso si era o súper como si leve. eso era súper leve, como que si se asustara, incluso me decían: "Ay, se asustó", pero yo sabía que era una crisis, ¿no? Claro, Era un espasmo. Las más complicadas eran cuando ella estiraba los brazos, las piernas y con mucha era espasticidad y con mucha mucha espasticidad, fuerza, mucha ¿no? fuerza, y era como si se estirara, pero le duraba unos segundos la agotaba muchísimo, tanto que tenía que dormirse. Claro. Actualmente, ella sigue presentando crisis, pero son mucho más fuertes. O sea, como está más grande también, el Claro, tipo de crisis generalizada, ella lo que hace es que se hace muy dura los brazos y toda la cara súper roja, las piernas las sí. dobla, hace un ruido medio extraño y tiembla y tiembla y tiembla, respira y luego ya exhala, le dura como 30 segundos Okey. y ya. Ahora se puede recuperar mucho más fácil a como estaba antes. O sea, antes realmente acababa agotadísima. Me decía el neurólogo que era como si hubiera corrido un maratón. Así O sea, era es, muy desgastante así es. y acababa dormida y dormía mucho. Y esas crisis, para los papás que nos escuchan, no se presentaban una vez cada 15 días. No, ¿Con qué frecuencia? Gre llegó a presentar hasta 400 crisis convulsivas diarias. Diarias. Y el doctor le dio muchísimos anticonvulsivos, alrededor de 20 con todas sus combinaciones. Y ya después de haber agotado todas las opciones médicas posibles,
con respecto a medicamentos. El siguiente paso era realizarle una callosotomía o radiocirugía, que es cortar 3/4 del cuerpo calloso para revisar si la crisis generalizada empieza, por ejemplo, de aquí, Ujú. se pasa para otro lado del cerebro y como que la desconecta y es cuando le da la crisis mucho más fuerte. Entonces, la intención de esta cirugía era precisamente que la crisis llegara, por ejemplo, aquí y que no hiciera tantos movimientos tan fuertes. Claro. Y tomaron la decisión porque me imagino el Nos costó doctor mucho. les platicó obviamente todo lo que Nos se costó venía mucho. también, ¿no? Con ella. De hecho, esa radiocirugía, posteriormente que nosotros tomáramos la decisión, se hizo como un protocolo con otros pacientes, ya todos les había ido súper bien, habían tenido Sí. casos de éxito. Ujú. Yo lo que quería era conocer a los papás de los pacientes, pues para que me platicara un poquito de su experiencia, pero bueno, desafortunadamente, pues la información era confidencial, era privada y no podía compartir eso, ¿verdad? Claro. Con justa razón. Pero nos tomó yo creo que alrededor de casi 4 años decidir Tomar la tomar la decisión. decisión. ¿Y qué fue lo que finalmente les llevó ante una situación que podía repercutir en otras áreas del desarrollo de Grace, que efectivamente quizá decíamos, bueno, es que es muy desgastante para ella, porque a veces pensamos, bueno, es que los papás y todo lo que están pasando, lo que pasan los niños, lo Sí. que su cuerpo está viviendo, lo que su corazón, su mente está viviendo en esa situación, hace que también una situación tan delicada como una cirugía cerebral o intracraneal, pues lleva consigo, ¿no? Entonces, em, ¿qué es lo que ustedes finalmente les hizo decir, sí, vamos a hacer la cirugía? Pues verla tan desgastante, o sea, tan desgastada cada día más. O sea, realmente ya no quería comer, estaba siempre letargada, no quería tomar líquido, se la pasaba todo el día dormida, no aprovechaba las terapias. O sea, realmente Grace se la pasaba en un estado muy, muy triste. O sea, nos hacía realmente, nosotros ya no sabíamos qué hacer. O sea, ya habíamos agotado todo, como te comentaba también, aparte de todas las opciones médicas, tratamientos alternativos, todo lo que me decían, yo lo Claro. hacía. A donde me decían, llévala aquí porque aquí le va a ayudar, yo la llevaba. O sea, realmente mi tiempo era de ella. Todo el día me la pasaba con ella en terapias, con doctores, tratamientos, todo me la pasaba con ella, con tal de verla mejor. Claro. Pero llegó un momento en que su calidad de vida de verdad era muy, muy triste. Hasta que finalmente Raúl y yo tomamos la decisión. Le dije, bueno, pues no perdemos nada, ya hicimos todo lo medicamento Claro. posible. Sigue esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué sucede después de la cirugía? Los primeros días vimos como que sus crisis se redujeron un poco, no queríamos cantar victoria porque realmente ¿Tenía 5 añitos o 6? tenía 5, 5. sí. No queríamos cantar victoria y bueno, finalmente le hacen la radiocirugía y seguía igual. Pasaron meses y seguía igual, seguía peor, le cambiaban medicamentos y bueno, era de verdad, no, súper triste verla cada vez más agotada, más aletargada, sin querer comer, con la comida en la boca, no la podía ni siquiera deglutir. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo alimentaban a Grace en esos momentos? Grace come muy bien por boca, o sea, Ujú, pero en ese entonces pues sí, era igual, igual, o era sea, se le igual. intentaba alimentos muy moliditos a lo Sí, ella mejor. come muy bien, o Ujú. sea, come alimentos sólidos y tratábamos, pero como que no tenía ánimo de comer, o sea, no tenía Sí, ni siquiera ánimo de masticar porque se sí, la sí, sí, pasaba sí, pues la durmiendo. energía también, todo el desgaste Sí. energético general, ¿no? ¿Y cuál era la expectativa de los profesionales de la salud que te guiaban en ese momento? ¿Qué les decían a ustedes como papás? No me puedo ni siquiera imaginar lo que representaba para ustedes la esperanza en la calidad de vida de su hija en ese El momento. doctor también incluso hasta un poco decepcionado porque me dice: "Es que es increíble que las fibras del cerebro Grey sean tan resistentes que ni siquiera le haya, hecho algo la radiocirugía". O Claro. sea, el doctor también ya de verdad ya no sabía qué hacer. O sea, me dice: "Hagan lo que busquen alguna otra opción, algo, hagan algo más", porque ya no sabíamos qué más hacer de verdad. ¿Y qué pasaba por tu mente en esos momentos? Pues yo estaba súper triste, la verdad es que llegó un momento en que yo le decía: "Raúl, no podemos hacer más nada más que mantenerla tranquila, mantenerla bien, este, y ya, o sea, no había más". Sentíamos que ya habíamos agotado todo. O sea, simplemente era cuidarla y amarla y apapacharla, porque, Claro. pues, no había más. ¿Y cómo se acompañaban Raúl y tú emocionalmente en ese entonces? Digo, pareciera fácil, pero hace 16 años Sí.
que tanto había, pues no había ni siquiera redes sociales con Sí, quien no. contactar más especialistas, a lo mejor en otras partes del mundo, algún psicoterapeuta, ahora que se conocen tantas terapias alternativas de bienestar emocional, ¿cómo se acompañaban ustedes dos? ¿Dónde encontraban la fuerza para seguir? Pues fíjate que sí fue muy complicado al principio. De pronto dicen, no, es que sí, la familia a veces está unida. Fíjate que ese tipo de situaciones a veces lo que hace es precisamente dividir las familias, porque no es fácil tener un hijo con discapacidad. No, no es fácil, a veces la relación de pareja incluso a veces puede llegar a fracturarse porque todo tu tiempo es para ella que se te olvida la pareja, ¿no? Entonces Sí. de pronto sí es difícil, pero bueno, estuvimos platicando Raúl y yo pues de esa situación y luego después llega Valentina. Entonces, creo que también nos cambió por otro lado la maternidad. Entonces, Claro. también teníamos como esa parte que nos llenaba también de alegría, que veíamos la maternidad desde otra perspectiva, pero en sí como pareja en principio sí fue complicado. Me Sí, sí imagino. fue complicado. Me imagino y sé que Raúl, que hoy no nos pudo acompañar porque precisamente es un papá que siempre ha estado muy cercano, muy proveedor de la familia también, pero sé que también en el camino de Grace ha sido un pilar fundamental que ahorita vamos a platicar Sí, mucho en torno a Raúl también, pero en toda esta crisis, en toda esta situación como papás, de la complejidad del caso de su hija, de haber agotado tantos recursos, ¿cómo es que de pronto llegan y conocen o escuchan acerca del CBD que ahorita nos vas a platicar, que es dónde es tu primer acercamiento? Estamos diciendo, bueno, no había tantos medios digitales, ¿cómo es que escucharon por primera vez algo acerca del tratamiento de la epilepsia con CBD? bueno, ahí ya había Facebook. Ah, sí, amiga. Entonces, ¿A poco sí, sí? no, no estábamos tan grandes. Mira, no, pues, entonces sí, ya me acuerdo. Pues sí, de hecho, cuando Vale, sí es cierto, porque Sí, fue más o menos, sí, ¿verdad? Cuando empezaron ese camino, el nacimiento de ajá, Vale. Y es cierto porque yo justo cuando nace Caro, que tiene 13 años, fue cuando empecé ahí medio a usar el Facebook. sí. Ah, tienes razón. Entonces ya, no, no Ah, bueno, estamos tan gracias grandes. Facebook. Ya ven, los medios digitales también hacen sus campañas de bien para Qué las bien familias. para todos, sí, ya sé. Entonces Bueno, fue a través de Facebook, fue a ¿o través qué? de Facebook Guau. que dimos con el caso de Charlotte Figi, una niña que desafortunadamente falleció hace un par de años, Ujú. quien tenía síndrome de Dravet. Es un tipo de epilepsia farmacoresistente muy parecido al síndrome de Lennox-Gastaut, que es el síndrome que tiene Grace. Ajá. Entonces, a ella también se le presentaban muchísimas crisis convulsivas, tanto que a ella sí tenían que ya internarla y para poderla establecer un poquito más y regularla, ¿no? Pero sí se ponía muy mal. Entonces, cuando conocimos el caso de ella, nos dimos cuenta que después estuvo como libro de crisis. Okey. Entonces dijimos, bueno, como que qué tipo de tratamiento utilizó así, y era a través del cannabis medicinal, que fue Okey. cuando ella estuvo libre de crisis por mucho tiempo y la verdad es que su calidad de vida mejoró impresionantemente. Guau, ¿y qué pensaban en ese entonces que uno escucha hablar de Sí, cannabis y, pues, obviamente piensas en el uso recreativo y en el abuso, claro. obviamente, de la sustancia? ¿Qué Al pensaron? ¿Tú lo principio, viste primero, Raúl? ¿Quién le platicó a quién? Así como que, pues, oye, fíjate que a mí me vamos había platicado una amiga y después Raúl, conocí lo del caso de Charlotte, pero yo ujú. cuando me platicó mi amiga, yo le decía, es que no, o sea, ¿cómo le voy a dar marihuana a mi hija? Ay, no, y entonces después le dije a Raúl, le hablé por teléfono y le dije, oye, me está platicando esto una amiga, pero, ay, no, o sea, ¿cómo le vamos a dar eso? Claro que no, o sea, Sí. estábamos Sí, nosotros sí, súper sí, claro, desconocidos con el prejuicio que con el todos, prejuicio, claro. hasta la fecha, muchas personas Así es, tenemos, ¿no? sí, y súper temerosos. Entonces Raúl se pone a investigar y me dice, oye, pero es cannabis medicinal, o sea, es diferente. Ujú. Entonces, cuando empezamos a investigar, pues nos damos cuenta que aquí en México estábamos en pañales en el tema, ¿no? O sea, hablar de eso era No, complicadísimo. sí, claro, imagínate Sí, cómo se les ocurre que le van a dar así es, esa sustancia que les digo se usa para, pues un psicotrópico, bueno, se así es. abusa de la sustancia, es una droga, tenemos que Y decirlo tan básicamente. conservadores Ajá, o aquí sea, que ¿cómo le vas a yo dar no una sé droga cómo, a sí, una cómo le niña? vas a dar una droga a una niña. Ah, Entonces, bueno, empezamos a investigar y en uno de esos Raúl, que ya tenía Twitter, seguía, cierto, ya ves que sí, ya había redes, él seguía a Fernando Lauzarán, quien entonces era diputado y él estaba muy a favor del tema de cannabis medicinal. okey, Entonces, em, justo el 20 de abril, que es el día que se celebra lo de la cannabis,
este, él sube alguna información ahí en el Twitter y Raúl le dice, oye, a mí me encantaría que pudieran legalizar el cannabis para uso medicinal. Entonces, Fernando le escribe y le dice, ¿para quién lo necesitas? No, pues para mi hija, ya le contó un poquito el caso. Oye, me interesa muchísimo, quiero saber más, quiero ir a Monterrey a visitarlos. Wow. Y casualmente viene el día que cumplía años Grace, él ni siquiera sabía. Entonces como que todo se empezó ahí a acomodar y le decía, wow, o sea, no, No todo es no es casualidad, casualidad. no saber para qué Exacto, mayor es así esto. es. Entonces llega Fernando aquí con otras personas y para esto yo tenía bueno, tengo todavía una caja con todos los documentos de Grace desde que nació. O sea, todo, yo lo empecé a documentar porque, no sé, pero empecé a documentar todos los estudios y todo, desde que nació. Y él me decía, es que necesito toda esta información. Le dije, bueno, aquí la tienes. Y me dice, no, pues con esto vamos a empezar a ver qué se puede Claro, qué hacer. posibilidades hay. Así es. Ahí lo que ustedes estaban buscando inicialmente, porque obviamente ahorita nos vas a platicar todo lo que ha traído consigo la experiencia que como papás han tenido con Grace, pero ahí ustedes como papás básicamente estaban buscando como un permiso, una oportunidad de que se usara el cannabis que ya se había usado terapéuticamente con otros pacientes en el mundo para con su hija. Ese era como su objetivo inicial, darle una oportunidad de mejorar la calidad de Sí, vida, porque ya ¿no? había en otros países, ya había pacientes en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá. Ya había muchos pacientes que habían estado consumiendo cannabis medicinal, pacientes con epilepsia Sí. que habían tomado cannabis medicinal y habían reducido impresionantemente sus crisis epilépticas. Grace para ese entonces presentaba alrededor de 400 diarias y tomaba 4 anticonvulsivos. O sea, realmente no había manera de poderse reducir. Claro, Entonces, bueno, esto era una opción más, o sea, era otro tratamiento más, era una alternativa más de poderle brindar y nosotros ver en ella una mejor calidad de vida, porque realmente sí era pues muy agotador verla así, ¿no? sí, no me puedo ni imaginar. Sí. ¿Y cómo es que empieza todo este proceso legal? O sea, ¿en algún momento se imaginaron todo el trabajo? Cabe destacar que, bueno, Raúl es abogado Ujú. y que conoce mucho también de leyes. ¿Y crees que eso también fue un factor que, como Dios obra para Sí, todo? ¿Y crees que ese fue un factor que ayudó mucho a que pudieran caminar y avanzar en este totalmente. proceso de conseguir, como decimos, inicialmente el tratamiento, legalizar el tratamiento para tu hija? Totalmente, porque Raúl se enfocó muchísimo en la cuestión legal, finalmente tiene mucho conocimiento en eso, entonces empezamos a conocer muchas personas en Ciudad de México, del Senado, entonces nos la pasamos cabildeando y viendo de qué manera podíamos nosotros tener acceso a esto. Y con el apoyo de Fernando y con un despacho de abogados, de Guinaco Abogados, fue que nosotros recibimos el apoyo para poder emitir un permiso, ¿no? Y que Súper. pudiera Grace tener acceso. ¿Cuánto tiempo les tomó todo este proceso de lograr ese Fue permiso súper para rápido, Grace? fue súper rápido. O Wow. sea, viene Fernando el 10 de julio, que es cuando cumpleaños Grace. En agosto ya teníamos nosotros toda la papelería con los abogados y aquí ya se emite un juicio de amparo y el juez nos da primero ay, nos da Como que una constancia. un permiso, primero un permiso y Ujú. luego después ya era algo ya definitivo en donde ella ya podía transportar y consumirse cannabis medicinal Ok, lo de tenía manera que personal. traer de Estados Unidos. Así O es, de se dónde? De tenía que Estados importar. Unidos. O sea, aquí Así en es. México no había forma de No había conseguirlo. manera aquí de Ujú. conseguirlo, se tenía que importar. Ok, Entonces, para eso se necesitaba un permiso. ok. ¿Y en ese entonces era costoso el tratamiento? Muy costoso. Ujú. Era muy costoso porque ya había una empresa en Estados Unidos que lo vendía, pero lo vendía en cantidades exorbitantes, Claro. ¿no? Ujú. Entonces queríamos ver la manera de poderlo importar y bueno, finalmente se hace todo ese proceso y después sale en medios. El primer medio que saca la nota de lo de Grace fue en el Washington Post y sale en la portada así una foto Qué de hermoso. Grace teniendo una crisis precisamente acompañada de Valentina. Mm, Entonces fue una foto que realmente movió muchísimo porque en ese entonces Grace tenía 8 años. claro. Entonces era como una niña de 8 años iba a derrumbar el muro de la prohibición. Claro, wow, qué Entonces, sí. impresionante, Grace. ¿Y qué pasaba también en el tema? Yo ahorita me estoy poniendo en el lugar de los médicos que están rodeando a la familia, que les están acompañando y que yo siempre digo, yo aprendo demasiado a través de mis pacientes. No tienes idea cuánto he crecido como pediatra gracias a ustedes, gracias a muchas familias
que pues también hacen su labor intensa como papás para buscar bienestar para sus hijos, pero ¿qué pasaba con sus médicos alrededor cuando ustedes les dicen, oigan, tenemos este permiso, queremos probar este tratamiento en Grace? ¿Hubo como prejuicio, miedo, rechazo, o les dijeron, pues vamos a hacerlo, si está autorizado? ¿Cómo fue todo esto? ¿O lo hicieron ustedes? ¿Qué No, dijeron? ¿La no. hacemos? ¿Cómo fue todo Sí esto? teníamos que solicitar un apoyo por parte del neurólogo. El neurólogo de Sí. inmediato nos dijo que sí, obviamente, Súper. pues había un amparo de por medio, ¿no? Entonces primero hacer un permiso provisional y después el definitivo, entonces había Claro. un amparo y había manera en que el doctor pudiera estar como Sí. protegido legalmente, Sí, sí, ¿no? claro. Y esto era con su neurólogo igual de la Ciudad de México. Así es. Entonces empieza el tratamiento. ¿Qué pasa con la vida de tu hija? ¿Qué pasa con la salud? ¿Cuáles fueron los primeros beneficios que vieron en Grace después de iniciar la terapia con CBD? Fíjate que la primera vez que empezó a tomar Grace el CBD, para empezar, durmió súper bien. O sea, esa noche durmió súper bien. Y no queríamos cantar victoria porque como todos los tratamientos ya lo habíamos probado, ya estábamos un poquito como... Como que de inicio funcionaba se algo, emocionaba y luego no. Entonces dijimos, no. bueno, vamos a esperar, vamos a ser pacientes. O sea, simplemente es otra opción más, ¿verdad? Lo veíamos Claro. así y no queríamos tampoco como adelantarnos. Pasan como 4 meses, el doctor le realiza un electroencefalograma y a pesar de que había ahí un poco de desorden, como quiera lo veía un poco, pues Mejor. mejor. Ok. Entonces, yo llevaba en control de sus crisis, se habían reducido impresionantemente, Wow. pero después de ciertos meses no fue así como inmediato. Wow. Y le quita un medicamento y luego después le quita otro. Finalmente quedó con 2 anticonvulsivos y el Los CB. 4 que tenía. Así es. ¿Y cuánto? O sea, ahí, por ejemplo, obviamente, pues Grace, me imagino que aparte que dormía mejor, se empiezan a controlar los movimientos involuntarios, se empieza a alimentar mejor, Bien. Le da seguramente. muchísima hambre hasta la fecha, come súper bien, Sí. duerme mejor. Empieza a Las ganar crisis, peso, sí, empieza a ganar masa muscular, por lo así es. tanto. Ajá. Y cognitivamente también mejoró mucho. En la terapia me decían que tenía muchos avances cognitivamente hablando. Y yo recuerdo que tengo todas libretas llenas donde me reportaban de que cada media hora tenía crisis. Entonces llegó un momento que ya ni siquiera llevaba libreta, Wow. porque en las mañanas ya no tenía crisis. Ahora de pronto me dice, ¿sabes que tuvo una crisis en la mañana o tuvo dos o así, ¿no? Pero Wow. ya es menos. Antes era la libreta llena y me decía la maestra, ¿a qué hora va a recibir la terapia? Porque nos la pasábamos anotando las crisis. O sea, realmente Claro. era muy desgastante. O sea, Claro. era vivir en crisis. Y a nivel motor también, ¿no? ¿Qué Sí, pasa a nivel motor? Teníamos a Grace pues con muchos espasmos así es. de sus músculos que hacían que sus articulaciones pues estuvieran un poco en flexión. ¿Y qué empiezas a observar de pronto, aparte con pues, terapia, obviamente, qué cambios estructurales empiezas a ver en tu hija? Ahorita ya han estado trabajando mucho en llevarse la cuchara a la boca. Ya puede subir escaleras, pero con ayuda, poco, ¿verdad? Los escalones, poco, pero ahí va. Ya responde a su nombre, no verbalmente, pero voltea y ya, si alguien le dice, oye, Grace, entonces voltea, ¿no? Súper. O Entonces, sea, que ha habido incluso esos avances en lo sensorial, ya sus sonríe capacidades también. motrices finas, la vi en algunos videos. Sí. Empieza a ver también este avance cognitivo Ujú. que quizá en algún momento pensaron que no iba a progresar Sí, hasta algún sí, sí, punto sí, a sí, donde había llegado. sí, Ujú. porque de repente todas las crisis epilépticas hace que tengas un retraso, ¿no? Entonces, todo el avance de terapias, de pronto con las crisis Claro. te va para atrás. el Claro, avance. porque hay falta de oxigenación, obviamente, durante un episodio convulsivo, y esa falta de oxigenación pues, puede afectar también en algunas áreas del cerebro cuando son tan repetitivas esas Así crisis, es. ¿no? Entonces, quizá en algún momento la expectativa del desarrollo cognitivo no era tan alta y Ujú. ahorita vemos que en muy poco tiempo Grace ha tenido grandes avances. Muchísimo. O sea, ahorita aproximadamente le dan como unas 20 crisis al día. De pronto hay factores externos que le afectan mucho, cuestiones Por ejemplo, hormonales, cuestiones de la claro. luna llena, que aunque no está Wow. comprobado científicamente, hemos compartido con otras familias y también ellos de que, oigan, hay luna porque también mis hijos Sí, están descontrolados. sí. No sabemos qué pasa Más ahí, alterados, más más irritables, se altera el pero más sueño, ¿qué crisis, pasa? más Ok, crisis. y más crisis. En cuestión hormonal, en lo de la luna, y cuando cambian mucho, los cambios bruscos de clima a Gris le afectan bastante. Aquí en Monterrey que tenemos cambios tan bruscos que un día hace muchísimo calor y el siguiente día frío, ya nada más le dan crisis y ya sé que se va a descontrolar. Wow. ¿Y cómo le fue en ese tema a Grace en todos estos años en cuanto a la salud pediátrica general? Qué bueno que Porque pues mencionas. llega su hermana, Sí. obviamente
mi Vale algunos años después, y luego llega a su segunda hermana. ¿Cómo le fue en temas de inmunidad? Fíjate que a pesar de su padecimiento, es una niña muy sana. Cuando ella tenía 2 años, se la pasaba enferma, yo creo que cada mes, y cada mes era tener que darle antibiótico, pero le cambié la alimentación, y con el CBD, su sistema inmunológico se vio súper fortalecido. Es rarísimo que se me enferme, o sea, y si se enferma de gripe le da 1 o 2 días y ya al año. Wow. No se enferma de nada, o sea, de Y que no da verdad. miedo por el manejo de Exacto. secreciones y todo eso, Es una ¿no? niña extremadamente sana. O sea, yo siempre digo que agradezco tanto, de verdad, que a pesar de su condición sea una niña tan sana. Siempre tratamos de cuidar su alimentación y todo bien, que le dé de pronto el sol o así, ¿no? Claro, Entonces, o que haga cosas que le sí. gusten. Sí, sí, claro, que también he visto que disfruta sus terapias, Sí, a veces. porque sí, A porque bueno, en veces. las terapias sabemos que no es como cuando vas a una clase por No. gusto, sabemos que las terapias, aunque duela un poquito, aunque estemos cansaditos, es importante realizarlas, ¿no? Entonces, pero he visto algunos videos en donde está por ahí con sus terapeutas y está poniéndose de pie. Sí, O sea, vi ya hace algunos años que se empezó a poner de pie cuando estábamos hablando de una Grace que llegaba a mi consultorio con su hermanita Vale, pues obviamente en la silla de rueda, que era pues totalmente dependiente, que sé que todavía usa sí, su silla especial para transitar, pero que ahorita la capacidad motora de Grace es abismalmente diferente. Y ahorita que nos compartas acerca de por Grace, pues sé que mucha gente también va a sentirse tan feliz y agradecido por todo este progreso que ha tenido Grace, ¿no? ujú, Pero ahorita que hablamos de las demás personas, eh, yo te lo digo tras cámaras, te lo digo siempre que te veo, se lo decía a Maya en mi consultorio, porque llegaba con Grace, llegaba con Vale, después con Barbarita pequeña, y yo nunca he escuchado a Mayela quejarse. no se me quejo. Yo no la he escuchado A veces. quejarse, pero estoy segura que en la intimidad de tu casa, de tu familia, en tu vulnerabilidad, estoy segura que ha habido, pues, emociones Totalmente. desbordadas, crisis. A lo que voy cuando digo que no te escucho quejar, es que es una persona con una resiliencia muy grande y que es una persona agradecida. Y quise comentar esto porque ahorita que te escuchaba hablar, que decías: "Es que me siento súper feliz que mi hija convulsiona solo 20 veces en el día". Maye, vaya, tienes un corazón muy grande y una fortaleza muy grande, y sé que Raúl ha sido parte de esto, y sé que Sí, tus hijas están sí, siendo parte de esto como hermanas, que no les hemos agradecido también a sí. Bárbara y obviamente a Valentina. Pero, ¿qué otras personas ha habido alrededor de ustedes? Esto es un súper trabajo en equipo. Totalmente. No, yo creo que sí. ¿Quiénes han estado con Yo creo ustedes que en si todo este si proceso? nuestra familia, Raúl y yo, no hubiéramos podido estar en donde estamos ahorita, porque es demasiado el apoyo que hemos recibido de mis papás, de mis suegros, de mi cuñado, de mi concuña, de mi hermano. O sea, es increíble el apoyo de la familia. O sea, la familia siempre ha estado ahí para nosotros, siempre. Entonces, en cualquier momento, de pronto, si tenemos que ir a Ciudad de México con Grace, nos cuidaban a las niñas o así. Entonces, el apoyo de nuestra familia ha sido incondicional. Porque hubo un momento en que me acuerdo, pues, que estaban con todo este trámite legal y de pronto nace también un proyecto maravilloso que hoy nos trae también aquí, además de compartir la experiencia de Mayela y Raúl como papás, pero de pronto y en medio de toda esa experiencia y con todas las responsabilidades como papás, deciden hacer una fundación Así es. por Grace. ¿Y por quién más? Platícanos Por qué Grace. es por Grace. Por Grace y por todos, ¿verdad? Por Porque Grace y por sí. todos, exacto. Fíjate que cuando empezó todo esto de lo del cannabis medicinal, hicimos una página en Facebook que se llama Por Grace, en donde empezamos a subir un poco de la vida de Grace desde que nació, ¿no? Contando un poco de su historia hasta finalmente que llegamos a todo el tema de cannabis medicinal. Diario recibíamos bastantes mensajes de familias que estaban desesperadas, que como nosotros ya habían probado muchísimas alternativas y no veían ningún avance en sus hijos, no veían ningún cambio, y ya estaban de verdad que desesperados y querían probar algo más. Claro. Eran tantos los mensajes y las llamadas y el hecho de pedir apoyo que nosotros decidimos constituir la Fundación Progress, ¿no? Fue en febrero del 2016 y creamos esta asociación, que es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es apoyar a las familias a que puedan tener acceso a cannabis medicinal de manera segura,
de manera fácil, de manera confiable, a productos que cuentan con todas las especificaciones y todos los estándares de calidad. Pero además de eso, también a brindar apoyo, porque yo recuerdo que cuando yo empecé con toda esta situación de Grey, yo estaba sola en el sentido de que no sabía con quién ir ni con quién dirigirme, o sea, prácticamente Claro, vas en el camino sola. claro. Y lo que se necesita en este tipo de situaciones es el acompañamiento de alguien que hable el mismo idioma que tú, que sea compasivo, que sea empático. Entonces, esta asociación nos llevó precisamente a tener como ese contacto y a crear una comunidad en donde hemos apoyado muchísimas familias a que precisamente no se sientan solos, o sea, que hay alguien más que está pasando por lo mismo que ellos y simplemente ser una escucha, porque Claro. lo que quieren a veces es que nos escuches. O sea, a veces me hablan las mamás desesperadas y llorando y simplemente quieres que las escuche. A veces puedo tomar una llamada de 1 hora y a veces no digo nada, simplemente escucho. A mí me hubiera encantado que alguien así me hubiera apoyado en los momentos más difíciles, ¿no? Claro, que justo hace unos momentos te iba a preguntar al respecto si había habido algún grupo de apoyo que hubieras conocido a través del Facebook o no, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora trasciende que ahorita que nos platica Maye de Fundación por Grace, trasciende que actualmente, pues el cannabis medicinal es legal en México. Así Es es, correcto. así es. ¿Y qué rol jugó Raúl en todo este proceso? Bueno, una vez que el juez nos otorga la suspensión provisional y después la definitiva, ahora sí Grace se convierte en la primera paciente mexicana en consumir cannabis medicinal de manera legal, ¿no? Raúl de verdad que ha jugado un papel súper importante en todo esto, o sea, él ha estado siempre al pie del cañón con todo lo que se necesita con respecto a la iglesia y nuestra familia. Raúl ha estado, pues, en toda la cuestión legal, estuvo muy, muy de cerca con los abogados, viendo todo el caso, cabildeando en el Senado, con los diputados, etcétera, con la intención de que, pues, muchas personas pudieran votar a favor y que esto finalmente se hiciera legal, ¿verdad? Claro. Entonces, actualmente en México ya se pueden importar productos de cannabidiol 100% puro. Todavía, la cannabis en general tiene muchos componentes, ¿no? Sí. Pero ahorita el que no es psicotrópico, que es antiinflamatorio y tiene muchísimos beneficios, es el cannabidiol, que es como un suplemento, no es un medicamento. Ujú. Entonces, obviamente hay muchos componentes como el THC, que es el tetrahidrocannabinol, o la parte psicotrópica de la cannabis, que en baja proporción, en abajo del 1%, es considerado terapéutico. Sin embargo, bueno, por cuestiones de regulación, no se ha podido aún autorizar en el país, ¿no? No se autoriza que el CBD contenga ni el THC. 1% ajá, Así es. de THC, Ujú. ¿no? Entonces, ahora, y el cannabidol puro se ofrece en diferentes dosis dependiendo el padecimiento que tiene la persona, porque hay como una parte de cannabidol que se utiliza para enfermedades, o sea, como tal, para ciertas patologías. ¿En qué patologías hasta ahorita los estudios científicos que ustedes por ahí han documentado alrededor de toda esta experiencia, ¿en qué patologías médicas, valga la redundancia, podríamos utilizar cannabidol? Ok, hay diversas concentraciones, ¿no? Ujú. Hay muchos productos, hay diversas concentraciones. Obviamente, concentraciones arriba de 2500 son para padecimientos crónicos. Ok. ¿Cómo Este, qué tipo de padecimientos por crónicos? ejemplo, epilepsia, obviamente, esclerosis tuberosa, autismo, diabetes, Alzheimer, ansiedad, En artritis había leído un artritis poco. reumatoide Ajá. también, Ujú. Ok, Parkinson, en todas las cuestiones ok, neurológicas. Para los pacientes que tienen algún tipo de neuropatía, ok. también se Esas utiliza. son como las dosis más altas Así del es. cannabidiol. ¿Y en qué otro tipo de padecimientos podría utilizarse? Y hay padecimientos más leves, por ejemplo, ansiedad o estrés, o que no pueden dormir bien, o tipo de depresión, así que son concentraciones más bajas, que Mucho es como más. más para estilo de vida. Ya. ¿Y en dónde podemos aquí en México? Digo, sé que seguramente muchas personas que están escuchando pues se van a sentir identificados con la experiencia de la familia, posiblemente tú que nos estás escuchando pues tengas alguno de estos padecimientos, hayas probado otros tipos de terapia. ¿Cómo puede una persona aquí en México tener acceso a este tipo de medicamento y especialmente que sean medicamentos confiables, legales, en las dosis adecuadas, sin que estén adulterados?
Yo sé que ustedes tienen una empresa que trae productos que están certificados y que cumplen con las regulaciones que en el país exigen, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos encontrar o tener acceso a este tipo de productos? Aquí en México está una empresa que se llama Chemex, que es una Ujú. empresa que cuenta con todas las certificaciones para poder Chemex, importar. Chemex, Chemex, ajá. que cuenta con análisis de calidad, laboratorio de análisis, certificados de calidad, de todos los productos que se importa, que es CBD puro, que son de diversas concentraciones, de 2.500, de 5.000, de 10.000 miligramos de CBD, pero también hay concentraciones más bajas como para estilos de vida, que es con lo que Súper, te comentaba, ¿no? súper. Entonces, es un suplemento, no es un medicamento, entonces pueden acercarse directamente a la oficina. Aquí hay una oficina en Perfecto. Monterrey y otra oficina en Ciudad de México. Pueden acercarse ahí y adquirir los productos. Hay Claro, tópicos también, como el rolón o bálsamos. claro. Lo vamos a compartir como quiera cuando publiquemos este episodio, donde pueden contactar para tener acceso a estos productos que, como mencionamos antes, están libres de la parte psicotrópica que actualmente no está legalizada en nuestro país. Así es. Y ahora, por Grace, ¿qué servicios ofrece? Ahorita nos decías, bueno, mucho la escucha, obviamente el brindar información a las familias que tienen un hijo con algún tipo de padecimiento similar a la experiencia de la familia, pero ¿qué otro tipo de ayuda le brindan a las personas que se Bueno, acercan a la sí, fundación? cuando empezamos con todo esto del CBD, teníamos que solicitar un permiso a Cofepris para poder tener acceso al producto. Entonces, nosotros les ayudamos a las familias a poder llenar todo el formulario para el Ya, permiso, ¿no? Ahorita ya lo pueden hacer sin permiso, entonces, bueno, se pueden acercar con nosotros y les podemos asesorar para la compra del producto, pero también tenemos un programa de becas en donde a través de wow, estudios socioeconómicos podemos apoyarles a las familias con descuentos para poder adquirir el CBD. súper. Tenemos también donación de medicamentos y bueno, Y el grupo de apoyo, así obviamente. es. Ahora, ¿de dónde pueden obtener ustedes recursos como fundación, pues para también seguir llevándole bienestar a otras familias? Ahorita no tenemos apoyo económicamente hablando, pero bueno, Okay. Gemex nos ha estado apoyando con descuentos y así para ¿Y pueden recibir familias. donaciones ustedes? Sí, 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 Es una fundación que puede recibir una donación. sí. ¿Y cuántos niños ahorita o cuántas familias aproximadamente se han acercado a Por Grace desde su fundación en el Que están en 2014? el programa de becas, Ajá. alrededor de 400. Guau, Sí, guau, guau, me alrededor de 400 encanta. sí están en el programa de Me becas. encanta. Ahora he visto que también brindan otros apoyos, como en algunos casos he visto que comparten por ahí, que donan alguna silla de Sí. ruedas. ¿Cómo consiguen todos esos equipos? ¿Otras personas las donan para que otros niños las utilicen o cómo lo están haciendo? Una empresa nos estuvo apoyando para poder obtener recursos y de esa manera hacer las donaciones de los equipos médicos. Desafortunadamente ahorita ya no estamos recibiendo ese apoyo, pero bueno, en su momento lo estuvimos haciendo y sí estuvimos dando alrededor de 5 sillas a varios pacientes aquí en Monterrey. Wow. ¿Cómo podría la gente que nos está escuchando, si quieren apoyar a la fundación, si les nace la causa y dicen, a ver, me quiero acercar, Maye, contigo, qué necesita la fundación para seguir ayudando? Aparte de donativos, obviamente en efectivo, que ya cuando compartamos el episodio vamos a etiquetar las páginas donde pueden contactar a la fundación directamente. Pero, ¿cómo puede la gente ayudar? ¿Qué más se necesita? ¿Qué es lo que tú ves en las familias que están becadas con ustedes? Bueno, principalmente siempre les pedimos que compartan toda la información que nosotros subimos a nuestras redes, porque de pronto, pues es información que está, Sí, que no se quede que ahí. no se quede Ajá, ahí. ajá. Y es información de pronto científicamente respaldada, entonces creo que eso es importante de compartir. Tenemos una página en internet que es www.porgrace.mx, en donde vienen todos los estudios en donde el CBD ha ayudado a diversos pacientes. Que Pues eso es muy básicamente, importante, ¿no? sí, Como el soporte científico que así platicábamos, es. Maya y yo, fuera de cámaras, y que es muy importante para todas las personas que seguramente se están cuestionando, bueno, ¿qué tan novedoso es esto? ¿Qué tan seguro es de utilizar? Sigue habiendo mucho prejuicio. Muchísimo. Bueno, ahorita ya he estado menos porque realmente en la fundación nos hemos encargado precisamente De de desmitificar. desmitificar y de Ajá. estar compartiendo información acerca de los beneficios del CBD, de lo que sí es, de lo que no es. Entonces yo siempre les digo, si tienen alguna pregunta o alguna duda, acérquense con nosotros, con muchísimos gustos les vamos a explicar todas las dudas que tengan, ¿verdad? Les vamos a aclarar todo. Y bueno, pues si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros al 81 27 31 92 61. Excelente. Amiga, y de mujer a mujer,
como mamá que has estado transitando esta experiencia en compañía de tu esposo, de tus hijas, con Grace, ¿qué mensaje le dirías a las mamás que sé que pueden ver este episodio y que posiblemente también están transitando una experiencia difícil en la maternidad por la salud de sus hijos, por diagnósticos médicos difíciles? ¿Qué mensaje les dejarías en tu experiencia buscando mejores oportunidades para la salud y para la calidad de vida de tu propia hija? Pues que no están solas. Realmente ahorita ya hay muchas asociaciones, hay una comunidad muy amplia de familias que se unen y que, como te comentaba, que hablamos el mismo idioma. A veces lo que queremos simplemente es ser escuchados. Entonces, de verdad que si tienen alguna inquietud o simplemente quieren externar algo, con muchísimo gusto se pueden comunicar con nosotros. Yo personalmente les voy a atender. Y es precisamente eso, es que no estamos solos. A veces creemos que se nos viene el mundo encima y que no vamos a salir de ese problema, pero realmente después de todo lo que pareciera que es muy oscuro, finalmente sale la luz. No sabemos cómo, pero finalmente llega. La verdad es que yo me he sentido como muy agradecida con toda esta situación, con toda esta historia de vida de Grace, porque em, pues me ha venido a enseñar el amor en sus diversos lenguajes, ¿no? Realmente, aunque Grace no hable, de verdad que tiene muchísimo amor para dar. O sea, es una niña increíble que ha sido mi maestra de vida, que me ha enseñado muchísimo y estoy segura que los hijos de algunos hijos que tengan discapacidad, de familias que nos están escuchando, vienen a enseñarnos algo. O sea, es complicado al principio entenderlo, sí, pero después encontramos la respuesta. Yo hacía en un inicio estaba, es que ¿por qué a nosotros, Raúl? Es que ¿por qué si somos buenas personas nos tocó esto? Es que ¿por qué no esperamos, o sea, no busquen respuestas, o sea, les va a llegar en algún momento. O sea, finalmente, no, ya después de mucho tiempo entendí cuál era la misión de Grace. O sea, es compartir bienestar, es compartir salud, es compartir una mejor calidad de vida, es simplemente brindar bienestar a las familias a través de esto. Tú hablas de todo lo que te ha enseñado Grace como mamá y seguramente también tus otras 2 hijas, y yo te quiero decir que tú nos enseñas mucho a las mujeres, a las Gracias. mamás, y hace rato decías, es que no debemos de comparar a nuestros hijos, con otros niños, y yo también digo, no nos debemos de comparar con otras mamás, cada mamá tiene su experiencia, cada mamá Así tiene sus es. formas, pero es inevitable, sentirme una persona que te admira y una persona que de verdad, siempre te lo digo, eres una resiliencia, como cuando dibujamos un corazón enorme así que va caminando, tú eres un corazón llamado resiliencia y de verdad te admiro mucho porque a pesar de la experiencia tan difícil que tuviste en tu maternidad inicial y después si vienen otras maternidades quizá diferentes, quizá con sus propios retos, porque todos los hijos traen Sí, retos consigo, responsable de 3 hijas, responsable de tu familia, en tu vida de pareja, en tu hogar y aparte hacer y crear este espacio de la Fundación por Grace para todas estas familias. Ahora, yo estoy muy confiada de que Grace va a escuchar esta entrevista en algún momento. ¿Qué le quieres decir a Grace para que nos escuche hoy? pues quiero decirle gracias porque me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Me ha enseñado, a valorar hasta lo más mínimo. Lo que a lo mejor para mí era algo insignificante, ahora lo valoro con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Y ella me ha enseñado sobre todo, a ser agradecida. O sea, para mí la palabra gratitud forma ahora parte primordial de mi día a día. Siempre me levanto agradeciendo y agradeciendo por todo. O sea, realmente ella me ha enseñado que la vida a veces no es fácil, pero que de pronto te vas a topar con gente maravillosa que te va a ayudar y que va a estar a veces ahí para ti. Entonces, yo sinceramente quiero decirle a mi Grace que la amo con todo mi corazón, que gracias por habernos elegido como su familia, que la amo, que la adoro, que, ay no, puedo decirle muchas cosas más, pero todos los días se la digo, todos los días le doy besos y abrazos y sabe que la amo igual que a mis otras 2 hijas, que también son parte súper importante de nosotros, que ellas también han aprendido muchísimo a madurar gracias a, pues, a la situación que nos ha tocado vivir como familia. Muchas gracias, Maya. Yo también te quiero, Grace, te admiro demasiado. Amo ver cómo estás evolucionando, amo ver que no te rindes, amo ver que aunque tu mamá diga que te quejas de tus terapias, ahí estás.
paciente y siguiendo las instrucciones de estos terapeutas y tienes una familia maravillosa, Grace, así que no te rindas en ningún momento. Este episodio, pues hoy se termina, pero posiblemente muchas personas que nos están escuchando están justo empezando este día cero que a esta familia que admiro y que quiero y que agradezco, Maya, Gracias a ti. infinitamente que estés aquí, que hayas abierto tu corazón con tantas responsabilidades, Gracias. pues posiblemente hay otras familias allá afuera que están justo empezando este camino como un día cero, un parteaguas, un reto muy fuerte, muy difícil en su vida. Y los invito a pedir ayuda, a acercarse a fundaciones como Por Grace, a recordar lo que Maya nos dijo, no están solos en este camino. Y pues les vamos a dejar por aquí, por supuesto, las redes sociales de la Fundación Por Grace. Por ahí Maya también tiene contactos que muy genuinamente y de corazón abre para todos ustedes para que se comuniquen. Y pues por lo pronto nos despedimos y los esperamos en un siguiente episodio de Día Cero.